Buenos días a todos los participantes y audiencia que hoy están formando parte de esta comunicación en esta importante reunión que hoy forma parte de nuestro hacer cotidiano. Hoy nos encontramos y tenemos el gusto de compartir un grupo de reflexiones en torno a la neurodidáctica y en función sobre todo de los aportes que hoy desde la neurociencia se pueden y se están gestando dentro del proceso de investigación para conformar aportes a la educación. Hoy tengo el gusto a mi izquierda de contar con la presencia de el máster en neurociencia Marcelo Pacheco, quien ha formado parte de un proceso de desarrollo de una jornada pedagógica en neuroaprendizaje que se realizó en nuestro Instituto Internacional de Integración, Convenio Andrés Bello, en la gestión 2017. Entonces, le doy la bienvenida. Estimado Frank, amigo y compañero. ¿Cómo estás? Todo bien, Frank. Un gran saludo a todos los que nos están viendo y estoy muy contento de estar participando de estas jornadas. Muy bien. Bueno, a mi derecha tengo también el placer de contar con la presencia del máster en psicología que nos va a acompañar en torno a este trabajo que vamos a ir realizando para discutir sobre aspectos de la del neuroaprendizaje. Entonces, Marcos Pérez nos acompaña y también ha sido parte de esta jornada, una conferencia muy interesante que dictaron en torno a las transformaciones, los cambios, los aportes que hoy se están haciendo desde la neurociencia a la educación. Entonces, también bienvenido. Muchas gracias. Gran amigo y hermano, ¿cómo estás? Muy bien, feliz, contento de estar aquí para compartir algunas ideas, muy emocionado y listo para comenzar. Muy bien, entonces comenzamos este 2018 reflexionando y aspectos que en el orden de la neurodidáctica y en específico sus aportes al aprendizaje del ser humano se están gestando hoy en el mundo de la investigación. Y para comenzar quisiera, Marcelo, hacerte una pregunta. Claro que sí. Y que nos puedas poner al tanto a toda la de la audiencia que está compartiendo. Recuerden que ustedes también tienen la posibilidad por el chat de ir haciendo preguntas, reflexiones, puntos de vista que también van a ser tratados y abordados durante toda la semana por nuestros especialistas. Pero quisiera comenzar para estar a tono con lo que estamos trabajando. ¿Cómo tú definirías hoy la neurodidáctica y el neuroaprendizaje dentro de este concepto de las neurociencias? Bueno, yo creo que la neurodidáctica y el neuroaprendizaje tienen una diferencia muy importante con respecto a lo que la educación ha pensado que debería ser el fenómeno de enseñanza y aprendizaje. Creo que desde mi punto de vista, la educación basada en teorías o en suposiciones o basada en un modelo, digamos, tradicionalista de alumno-profesor, concebía el aprendizaje como un conjunto de conductas que se iban repitiendo, cuyo principal elemento era el reforzador positivo y cuyo principal motivador era la posibilidad de evitar el castigo, ¿no? Creo que la neurodidáctica tiene un aporte que ha redefinido ese tipo de abordaje y sobre todo el objeto de estudio. Desde el punto de vista de la neurociencia, el principal elemento del aprendizaje es la emoción. Y desde el punto de vista de la neurociencia, la repetición no es igual a la maestría en el aprendizaje. ¿Qué es lo que nos hace competentes? No es la repetición, sino cuán involucrado esté el estudiante dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual el profesor es el mediador y aprende junto con los estudiantes. Muy bien. Aquí creo que estás tocando dos ideas muy importantes. Un concepto del profesor como mediador y tocaba un tema también sobre cómo quizás desde una teoría conductista el estímulo-respuesta presente en el tema hoy de la educación y que todavía creo que sigue presente hoy en la actualidad. Entonces, ¿cómo consideras en este primer debate? Y bueno, le voy a pedir a Marco que vaya también pensando en esta idea, una pregunta que quiero compartir con los dos. ¿Cómo consideras que en este concepto de maestría de aprendizajes que
usted mencionó hace unos segundos, ¿cómo crees que debe mediar hoy el docente en la contemporaneidad, en el siglo XXI, donde hoy están cambiando mucho las formas y los medios en que nuestros estudiantes están aprendiendo? ¿Qué opinas sobre ese tema? Y después le voy a preguntar igual a Marcos. Yo diría que el conductismo ha probado que sí sirve, pero no nos ha dado toda la globalidad del fenómeno de aprendizaje, ¿no? Eso quiere decir que el conductismo no puede explicar todo lo que ocurre en un campo de aprendizaje. Yo diría que los profesores deberían tomar el rol que dice el nombre, profesores, no docentes, no catedráticos, no gente que va a simplemente decir lo que piensa o lo que ha estudiado, ¿no? Bien. Entonces, el profesor se vincula con los estudiantes. El profesor necesita tener una relación emocional, afectiva, no solamente conductual con respecto a sus estudiantes. Para eso tiene que utilizar tecnología, Frank. Para eso necesita capacitarse en cuanto al manejo de plataformas, en cuanto al manejo de software tecnológico, y sobre todo también el profesor necesita tener un enfoque centrado en soluciones, ¿sí? El enfoque centrado en soluciones permite que el cerebro, más allá de las variables biológicas que se puede explicar, permite que el cerebro piense en el futuro, planifique, sea más empático. Y por lo tanto, se tiene un estudiante que entiende la labor del profesor dentro del curso y no lo considera como una persona a la cual tiene que vencer, sino más bien una persona con la cual puede compartir. Muy bien. Marcos, yo quisiera, a partir de la misma pregunta que se estableció, Marcelo hacía un análisis sobre el tema de enfoque centrado en soluciones, pero también dentro de esas soluciones hablaba de algo que me parece muy interesante. Y que bueno, hay veces que yo como profesor, desde que me formé y varios años de experiencia, hay veces que no lo he pensado, y es cómo el cerebro piensa en ese futuro que usted decía, y cómo se puede dar este proceso de un enfoque centrado en emociones para que haya un mejor proceso de aprendizaje, pero a partir de soluciones. ¿Qué nos puedes decir al público que nos está escuchando en este sentido? Bueno, la actualidad nos induce a pensar en una ciudadanía globalizada. Edgar Morin mismo nos recomienda de que los estudiantes deben ser formados también para tomar esta conciencia. Eso quiere decir de que yo puedo ser parte de mi comunidad, pero al mismo tiempo estoy conectado a lo que se está haciendo en otras partes del mundo. La tecnología, las redes sociales nos ofrecen una excelente oportunidad el día de hoy para eso. Al tener una conciencia de una nacionalidad global, de ser ciudadano del mundo, podemos compartir propósitos. Cuando se comparten propósitos, uno piensa hacia el futuro, pero al mismo tiempo uno se apasiona por lo que está haciendo. Hoy en día términos como ser creativo, ser apasionado por lo que uno hace, ya no, a partir de las neurociencias, ya no es una cosa filosófica, un adorno, una cosa para quedar bien en una conferencia, no. Está demostrado que aprendemos emocionalmente, y compartir los propósitos es extremadamente fuerte para el aprendizaje hoy en día. Bien, aquí hay dos términos que me parecen muy interesantes. Ser un ciudadano global y compartir propósitos. Alguna vez cuando he dado un curso en el tema de didáctica, me refiero mucho que en ocasiones los propósitos expresado como un componente didáctico, que es el objetivo que se va a trabajar en una clase, en un curso o dentro de una unidad de contenido, muchas veces estos propósitos no son conocidos por los estudiantes. Pero además de esto, además de que no son conocidos, muchas veces los propósitos solo están centrados en el contenido, siendo el contenido como el fin y no el medio para llegar a conformar un ciudadano global. A mí me interesa mucho ese término porque hoy muchas veces salimos de la universidad y cuando nos van a emplear no sabemos qué vamos a hacer, no respondemos a las exigencias de una institución, de una empresa. Entonces, ¿cómo piensan ustedes que debe ser vista hoy esa concepción, pero desde la estimulación del cerebro, como un concepto integral del ser humano,
donde están las emociones, los sentimientos, los intereses, pero también hay otros procesos como la percepción, la sensopercepción, la memoria, la imaginación. ¿Cómo crees qué podríamos decirle a un profesor para trabajar no solo en el contenido como el fin, sino como el medio para conformar ese ciudadano global, más allá de lo que dice hoy Bauman, que estamos en una sociedad líquida? ¿Qué opina, Marcelo? Yo diría, Frank, que tienes mucha razón en la introducción que has hecho, ¿no? En este momento. Por ejemplo, lo que los docentes hacemos en general en la universidad, en general, ¿no es cierto? Sí. No, para no, digamos, decir todos hacemos, Claro. es hacer que los estudiantes repitan contenidos, ¿no? Entonces la evaluación se centra en la repetición de contenidos. Sí. Y esa repetición de contenidos limita la creatividad, limita la empatía y además limita la posibilidad de inserción laboral, ¿no? Pero pocos evalúan, ya no me voy a incluir, pocos evalúan la toma de decisiones, ¿no es cierto? Eso implica que los docentes planteamos muy pocas actividades donde los estudiantes sean evaluados en función de la calidad de sus decisiones, ¿sí? Son en general evaluados en función de la repetición de contenidos, y mientras más específicamente los repitan o mientras más palabras utilicen del profesor, pues parece que la evaluación es mejor. Sí. Pero eso significa que durante mucho tiempo, yo diría casi 100 años, la educación ha excluido al cerebro de la planificación de los contenidos, ¿no es cierto? El cerebro tiene una gran propiedad, entre muchas otras, que se llama neuroplasticidad, el hecho de que las neuronas se pueden interconectar entre sí, no solamente neuronas que están cercanas adyacentemente, digamos, sino neuronas que están físicamente lejanas. Además, se pueden conectar físicamente tocándose y también a partir de neurotransmisores. ¿Eso qué significa? Significa que la creatividad y la empatía y la posibilidad de adquirir una ciudadanía están dentro del cerebro, son capacidades que el cerebro las puede desarrollar. Y por lo tanto, al ser capacidades que el cerebro las puede desarrollar, tienen que ser incluidas dentro de la educación. Un elemento bien importante, Frank, ya para, digamos, darle la palabra a Marco, es el hecho de que los currículums educativos de muchas de nuestras carreras universitarias son currículums centrados en el síntoma y en el problema. ¿Sí? Son currículums que hacen que los estudiantes estén entrenados para detectar y solucionar problemas, ¿sí? Porque se les ha convencido de que ellos lo único que tienen que hacer es ir a una empresa a solucionar algo. Pero eso no le proporciona valor agregado al empleador. El empleador no solamente quiere que le soluciones algún problema dentro de su empresa, el empleador te quiere contratar para que vos hagas crecer la empresa, la proyectes más adelante, y eso no lo consigues con un currículum centrado en el síntoma, con un currículum que niega las capacidades neuroplásticas del cerebro. Bien, yo creo que en esta idea que nos estás analizando, Marcelo, hay un neuromito en torno al tema del funcionamiento del cerebro, y yo creo que hay investigaciones que están demostrando que estos neuromitos se están rompiendo, y es algo que quiero preguntarte, Marcos, en torno a que han habido estudios que planteaban que el cerebro tenía un desarrollo y que alcanzaba su máxima expresión de desarrollo hasta la adolescencia. Sin embargo, ahora las investigaciones han demostrado, a partir de los estudios, de escanear el funcionamiento del cerebro, que esta maduración, este desarrollo, también sigue proliferando en el individuo hasta finales de los 20, inclusive hasta los 30 años, este cerebro sigue un proceso de maduración, de crecimiento. Entonces, ¿qué importancia tiene esto en función de lo que decía Marcelo, cuando muchas veces se llega a la universidad y piensa que ya esta estructura cerebral está completamente conformada, que la personalidad está estructurada en todo su sentido, y muchas veces se sigue trabajando, lo que decía al inicio, en mucha repetición y no en general una estimulación al propio cerebro, tanto en el concepto de la individualidad, también como la estimulación en un marco más estimulador? ¿Qué opinas sobre este neuromito que se ha ido rompiendo últimamente con las investigaciones que se presentan en los últimos años en neurociencia? Sí, precisamente el enfoque en soluciones trabaja con los recursos y habilidades de las personas. La investigación en neurociencias nos ha permitido retomar el lado humano de las personas, pero basado en la evidencia.
Por ejemplo, lo que nosotros hacemos es indagar sobre qué es lo que las personas esperan, qué es lo que quieren, qué es importante para ellos. Ese es un cambio cualitativo importante porque la educación tradicional se basa en el control. Entonces, el estudiante no puede pensar diferente del que enseña, porque eso es una especie de pecado. Pero actualmente se ha demostrado que más bien podemos activar al cerebro, básicamente, indagando en qué es importante para la persona y también buscando los recursos y habilidades que ya tiene. Entonces, basándonos en ideas de la plasticidad cerebral, en el desarrollo del cerebro, que no va a parar en la adolescencia, sino que va a seguir de diferentes formas, en diferentes grados, desarrollándose, nosotros creemos que cada persona va usando lo que ya sabe hacer, ya es experto en lo que sabe hacer, y al mismo tiempo va integrando nuevos conocimientos, ¿no? Entonces esa es la idea. Yo recuerdo que cuando dieron la conferencia, ustedes mencionaban algo que quizás tenga que ver con este neuromito que se está rompiendo. Y recuerdo, Marcelo, que hablabas de la mielinización a nivel de los procesos neuronales y sobre todo de las conexiones y las nuevas redes que se hacen. ¿Crees que estos descubrimientos más actuales tengan que ver con este mito que se está rompiendo, donde se pensaba que el cerebro culminaba su etapa de formación en la adolescencia, teniendo también periodos sensitivos más importantes en los primeros años de vida? ¿Qué opinas sobre este tema y sobre todo ese concepto de mielinización? Bueno, la mielinización, Frank, se ha descubierto ya hace más de unos 70 años. Lo que pasa es que no se sabía bien para qué servía. Solamente se pensaba que aceleraba la velocidad del impulso nervioso, ¿no? Pero la mielinización, como un concepto, digamos, neurobiológico, tiene una utilidad psicológica, pero absolutamente importante, ¿sí? Los cerebros más mielinizados, Frank, son aquellos que más cariño y más paz han tenido en su infancia. Entonces, disculpa que te interrumpa, por eso el otro día estaba viendo un curso que está, si no me equivoco, realizando en la Universidad de Harvard en Coursera, que le llaman el aprender a aprender como un kinder, es decir, pero para la universidad. Tendrá relación con que el niño en kinder es muy estimulado, muy motivado para aprender y después eso se va perdiendo. Así, se va perdiendo además, y además Michio Kaku afirma que la educación tradicional es la que limita la posibilidad de investigación en las personas, ¿no? Que todos hemos nacido investigadores y científicos, pero la educación más bien nos borra ese tipo de rasgo. Y además, el mito de que el cerebro está en crecimiento específicamente hasta una edad, digamos, especial, es completamente falso. Nuestro cerebro es plástico. ¿Eso qué significa? Significa que bajo ciertas circunstancias nuestras neuronas van a seguir conectadas entre sí, reforzando las conexiones anteriores, o van a conectarse con otras nuevas siempre, hasta el último día que vas a morir, excepto cuando hay una enfermedad degenerativa, como por ejemplo el Alzheimer, y excepto cuando existen condiciones negativas para el desarrollo del cerebro, como por ejemplo violencia o la condición más limitante para el desarrollo del cerebro, que es la negación voluntaria de afecto. El hecho de que le digas al niño, no tengo tiempo para vos, no me abraces, no me mires, no quiero darte afecto. Eso sí es limitante para el cerebro, Frank. Entonces, ahí quiero hacerle una pregunta. Si esto es limitante, hay un análisis, un estudio que se plantea en Inglaterra, donde usted, Marcelo, realizó su maestría en neuroeducación, que se hizo un estudio sobre los taoístas, alrededor de las modificaciones que se pueden establecer en el cerebro a partir de la ejercitación, la sistematización de diferentes actividades. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que la estructura del cerebro puede cambiar su configuración, puede cambiar su ritmo en correspondencia con el tipo de entorno al cual está expuesto durante su intercambio social. Sí, y eso tiene que ver mucho con lo que Marco decía, ¿no es cierto? Del enfoque centrado en solución de trabajar con los propios recursos de las personas, ¿no es cierto? El medio ambiente determina influencia la arquitectura del cerebro. Y además influencia, es no solamente la arquitectura, Frank, en términos, digamos, cronocéntricos del aquí y del ahora, ¿no es cierto? Sino también de lo que Marco hablaba,
de trabajar sobre los recursos de las personas, porque los genes de las neuronas, en función del medio ambiente, tienden a mutar. Y por lo tanto es posible transmitir esos genes a las siguientes generaciones. Entonces, una de las cosas más maravillosas del cerebro es que la, entre comillas, digamos, modificación del cerebro del aquí y en el ahora repercute en las siguientes generaciones. ¿Sí? Y por eso es importantísimo que trabajemos sobre los recursos de las personas, sobre lo que las personas ya saben hacer. Que se puede modificar esa configuración y ese ritmo dentro de un proceso de educación que, si nosotros analizamos, un niño comienza a los 5 años y está aproximadamente hasta los 17, hablamos de 12 años, después está 5 años más en la educación superior, estamos hablando entonces de aproximadamente 17 años en una labor que su función está en formar, en estimular, en desarrollar de forma integral a la persona. ¿Cómo crees que estos entornos educativos pueden también influir en el tema de la configuración y el ritmo de un entorno propositivo, significativo, para que haya mayor estimulación, no solo cognitiva, sino afectiva, sino también ética, de sentimientos, de gusto estético? Porque hay veces que la educación sigue insistiendo, se centra en que sepa cuánto es 2 más 2, o conozca la tabla periódica, y después muchas veces no encuentran dónde aplicarlo. Y sin embargo son personas que no saben enfrentarse a conflictos emocionales, no saben comunicarse o tienen dificultades para establecer intercambios grupales. Entonces, ¿cómo cree que se puede modificar esos ritmos y esos aspectos de configuración en el cerebro? Bueno, quizás por eso dicen que la verdadera universidad ahora está empezando posgrado, ¿no? Estamos acostumbrados a procedimientos más tradicionales. Yo pienso que teniendo una visión ecosistémica, eso quiere decir de que no es solo el mismo proceso de enseñanza, aprendizaje, sino generando entornos pacíficos, entornos donde los estudiantes se sientan seguros, donde pueda haber una participación de los padres, de la comunidad educativa, y sobre todo generando patrones de relación colaborativos. Eso quiere decir de que se entra en una lógica de que si yo hago que el otro gane, yo también voy a ganar. Pero si me educo en una lógica en la que tengo que hacer que el otro pierda para que yo gane, entonces es una relación demasiado competitiva. Lo que Maturana llamaría una relación, digamos, una educación patriarcal, orientada a la competencia y en ejercer una hegemonía sobre los demás. Por lo tanto, si no soy exitoso, soy un fracasado. Entonces, la noción de ciudadanía también parte de relaciones colaborativas y, como llamaría también Maturana, relaciones matrísticas, ¿no? Donde busco que mi entorno también se desarrolle. Y además, también entender de que las relaciones sociales que se van dando en entornos educativos están también dispuestas para la solución de problemas. Entonces, yo valoro mi entorno educativo si sé que estamos haciendo algo para mejorar las cosas. Que no es solo una simple, no es solo cumplir, digamos, lo que tengo que hacer, sino generar un cambio, ¿no? Bien, hay algo interesante. Al inicio Marcelo hablaba de que la escuela o la universidad te forma y te presentan como estudiante la necesidad de que solucionar un problema y que solo no era hasta ahí. Ahora usted menciona el tema de la solución de problemas. Si nosotros analizamos, por ejemplo, una de las habilidades que hoy para el siglo XXI se presentan en la mayoría de las investigaciones internacionales en el orden de qué habilidades debe formarse un estudiante para el siglo XXI, una de las que plantea es la resolución de problemas. Pero, ¿qué diferencia hay entre ese planteamiento de resolución de problemas que se expresa y lo que hablabas, Marcelo, solo como la resolución de un problema que prácticamente quizás no necesita mucho de la investigación, y un problema que sí necesita entonces de la indagación, de la aplicación del método científico en la formación del estudiante? ¿Qué diferencia puede haber entre este planteamiento y este planteamiento?
Yo diría que pensar en que la solución está directamente vinculada con el problema es una lógica newtoniana, o sea, demasiado lineal. Y además hay que considerar el hecho de que ya en la época en la cual vivimos, como tú bien decías, en la época de modernidad líquida, las soluciones pensadas directamente solamente a partir del problema son recursivas, lo cual implica que una solución automáticamente va a dar lugar a otro problema. Y para el cual hay que buscar otra solución, y así ad infinitum, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que pensar es que las soluciones no vienen directamente vinculadas con los problemas. Las soluciones están vinculadas con las capacidades de las personas. ¿Con las estrategias? Con sus estrategias desarrolladas a partir de sus propios recursos. Por eso en neurociencia se habla de estilos de aprendizaje, a partir del estudio de los sentidos. Hay personas que van a aprender mejor escuchando, personas que aprenden mejor viendo, personas que aprenden mejor tocando, y eso implica un término bien interesante, Frank, que se llama neurodiversidad, ¿no? La capacidad de las personas de generar una cultura a partir de sus propias capacidades cerebrales. Entonces no podemos pensar ya en una solución directamente vinculada con el problema, porque lo simple no existe, dice Edgar Morin, existe lo simplificado. Eso implica que una persona por sí misma no va a poder ver la totalidad del problema, a menos que tenga un trabajo interdisciplinario como lo estamos teniendo ahora. Entonces en esa solución tú planteas algo que es muy bueno para toda nuestra teleaudiencia, es que empecemos a trabajar más en la solución de problemas como parte también de un trabajo colaborativo. Así es. ¿Interdisciplinario? Sí, colaborativo e interdisciplinario basado en las propias capacidades y potencialidades de las personas. Entonces, ¿qué opinas de lo que decías con este problema que estás planteando y esto que nos dice ahora Marcelo en cuanto a que el problema tiene que ser capaz de generar en quien lo va a solucionar la expresión del uso de estrategias, de un grupo de habilidades, pero ya no centrado solo en que aprendo de manera individual, sino que aprendo también y aprendo más en un contexto social, como decíamos ahorita, estimulador del pensamiento, del cerebro. Y tengo después otra pregunta a algo que decías, y quiero que vayas pensando cuando hablaste de tener en cuenta las características, y me gustaría que fueras pensando en lo que Marco está trabajando, cómo hoy desde la neurociencia se puede trabajar en la personalización del aprendizaje. Muy bien. A ver. Bueno, como decía Marcelo, ¿no? La lógica newtoniana nos lleva a pensar de que siempre hay una relación directa entre problema y solución. Y eso ha hecho que los profesionales en el área nos volvamos muchas veces problemómetros. O sea, que empecemos a crear problemas donde no hay. O sea, pensamos que nuestra razón de existir en el entorno educativo es porque hay un problema. Entonces, si yo soy psicólogo, por ejemplo, lo primero que voy a hacer desde esta lógica es empezar a patologizar a los estudiantes. Entonces, mientras más diagnósticos rimbombantes yo tenga, voy a ser un buen profesional. Pero lo que ahora proponemos es un trabajo centrado en soluciones. Eso quiere decir que no es necesario hablar tanto del problema, no es necesario encontrar exactamente la causa del problema, sino encontrar la solución. A veces indagando sobre lo que la persona quiere, sobre los recursos que ya tiene y organizando una serie de estrategias, ya se puede llegar a ese futuro deseado y no es necesario que se trate directamente el problema. Eso también nos permite otra cosa, que no solamente pensemos en la atención del problema, sino en la prevención y también pensemos en la salud. O sea, eso quiere decir que nos dediquemos siempre a mejorar la calidad de vida educativa, la calidad de vida de nuestra comunidad educativa, ¿no? Entonces, mejorar los procedimientos, dar un mejor servicio, tener una noción de calidad de servicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un cambio muy grande que nos abre demasiadas posibilidades de intervención. Bien, estamos ya casi que cerrando esta primera sesión en nuestra semana de ir reflexionando sobre aspectos que desde la neurociencia contribuyen a la educación, pero yo creo que un aspecto muy significativo hoy es hablar de una educación personalizada a partir de todo lo que en el entorno del desarrollo también tecnológico está apoyando a la educación, pero en este caso va a haber un espacio también para hablar de las tecnologías, pero nos interesa mucho hablar desde la neurociencia. Ahorita Marcelo hablaba de los estilos de aprendizaje y muchas veces hay una cuestión muy particular en la educación. Todos los niños están organizados en edad,
todos los niños se sientan en un aula que siempre tiene las mismas características. El docente, por lo general, inclusive muchos docentes asumen una editorial que ya vienen todos los contenidos pensados, planificados antes del niño estar en el grado o antes de estar en la universidad. Y sin embargo, cada ser humano es diferente, independiente e irrepetible. Así es. Por más que tengamos unos gemelos que vivan en la misma casa, los procesos de aprendizaje motivacionales, la voluntad, no es lo mismo. Bueno, desde cómo se estructura el desarrollo del cerebro, Marcelo, ¿qué nos podría decir? ¿Qué importancia tiene hoy el tema de la personalización en el aprendizaje? Es que también eso tiene que ver mucho con lo que Marco decía, ¿no es cierto?, de la patologización de los estudiantes. Ya. Cuando todo ya parece estar organizado, yo me acuerdo, Frank, que los profesores, cuando un estudiante fallaba, muchos no asumían su responsabilidad con respecto a ese fallo. Le decían a los estudiantes, es que tú tienes problema de autoestima, o sea, es tu problema y te patologizo así para que vos lo soluciones y no me incluyas. Sí. Y el psicólogo normaliza, o sea, el psicólogo hace el informe para... Claro, para validar ese tipo de percepción. Entonces, no es una idea nueva el hecho de personalizar los aprendizajes. Ajá. Lo que sí es nuevo es bajo qué marco teórico nosotros nos sustentamos en nuestra iniciativa de personalizar los aprendizajes, ¿no? Eso sí es nuevo. Entonces, por ejemplo, en psicología, los psicólogos, ¿qué debemos considerar, por ejemplo, al momento de hacer este tipo de evaluaciones con respecto a qué profesión pueden estudiar los chicos de secundaria, por ejemplo, ¿no? Los psicólogos no entendemos, por ejemplo, de que las profesiones que un chico que ahora tiene 5, 6 o 7 años, esas profesiones que ese chico va a estudiar, por el momento quizás no existen. Sí, Eso significa que nosotros, por ejemplo, tenemos un marco teórico más referido a aquello que significa la sintomatización, si vale el término, de un perfil profesional. ¿Sí? Como eres malo para esto, mira, no te dediques a esto. En vez que la pregunta sea, como eres bueno para esto, dedícate a esto y a otras cosas más. Entonces, en la personalización, Frank, lo que se debe hacer es potencializar los recursos de las personas, ¿sí? Y tener una escuela con currículum flexible, tanto en áreas transversales como en el desarrollo vertical, digamos, de las personas, ¿no? Es importante, porque eso genera tolerancia, es lo que Marco hablaba, genera solidaridad, genera ciudadanía, ¿sí? Si yo solamente tengo amigos en el colegio de mi propiedad, con mis propios intereses, oye, me siento contento, pero eso no me hace crecer como persona. Sí. Tengo que dialogar con otras profesiones, con otros intereses, y sobre todo eso genera tolerancia, ¿sí? La capacidad de coexistencia a pesar de que existan ideas, digamos, contrarias. Entonces, eso marcaría, sigo insistiendo en algo que decía, y es que la formación, los procesos de instrucción, de educación, de desarrollo, no sigan centrados en un contenido que muchas veces pertenece al siglo XIX, con profesores del siglo XX, con alumnos del siglo XXI, y que no los insertamos a las realidades universales de ese hombre global, integral y preparado para la vida. Para ir cerrando, Marcos, quiero hacerte una última pregunta que la comparto con ustedes. ¿Qué recomendaciones le darían ustedes a los educadores, a profesionales que puedan estar visualizando esta transmisión en vivo referente a cómo debemos, sin que sea una camisa de fuerza, una receta, pero desde su experiencia, cómo creen que deberíamos proceder dentro de la educación actual, en la contemporaneidad, en una ciudadanía líquida, donde lo que hoy está como presente, mañana ya puede estar ausente, como algo que decía Marcelo, el cerebro en la preparación para el futuro, y muchas veces preparamos para carreras que dentro de 5 años, cuando sacan, ya prácticamente no tienen vida en el mercado o han cambiado las concepciones. En ese sentido, ¿qué sugerencias, qué recomendaciones le podríamos dar a los docentes sobre cómo trabajar en la estimulación de el desarrollo de esa plasticidad que hoy caracteriza al ser humano, a diferencia quizás de otros animales que no tienen esa posibilidad de adaptarse, de transformarse, pero que necesitan tener un medio también que sea favorable? Entonces, ¿qué recomendaciones le podrías compartir a la de la audiencia que está con nosotros? Que debemos orientar nuestros esfuerzos hacia la simplicidad.
una especie de culto a la simplicidad. La burocracia es tremenda en la educación, en nuestro medio. Quita la atención, la energía que se podría dar para generar relaciones colaborativas con los estudiantes. Entonces, la simplicidad implica rechazar lo que no funciona y repetir lo que ya está funcionando. Y para encontrar eso, el educador debe generar una actitud de curiosidad científica, pero en el medio, de una manera inductiva. Entonces va descubriendo, de acuerdo al contacto con los estudiantes, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y eso nos va a permitir la suficiente flexibilidad para adaptarnos a los retos que ya están ocurriendo hoy día. En este momento, inclusive, ya están cambiando las cosas, Frank. Sí, sí, sí. Lo que hemos leído, lo que hemos pensado ayer, posiblemente ya ha sido refutado hoy día. Sí. O tal vez vuelvan nuevas teorías, o antiguas teorías. Entonces, le doy la palabra para que usted vaya cerrando. Muy bien. Piense en este sentido sobre cómo debemos hacer. Bueno, en función de lo que Marco hablaba de la flexibilidad y de la ciudadanía global, yo diría que en términos de evaluación, lo que tenemos que hacer ya es un poco dejar de evaluar contenidos y evaluar la toma de decisiones. ¿Qué hacemos con el contenido? ¿Sí? ¿A dónde lo dirigimos? Proporcionar maneras creativas o al final darles la tarea a los chicos de que sean creativos ellos para tomar decisiones con respecto a lo que están aprendiendo, ¿no es cierto? Porque la toma de decisiones implica simplificación y además jerarquización de la información. Por un lado, evaluar la toma de decisiones y no evaluar la repetición del contenido. Y por otro lado, intentar reforzar o premiar el esfuerzo tanto como el resultado. El resultado en sí mismo es un acto burocrático. La nota es un acto burocrático, se tiene que representar en un papel, pero muchas veces la nota no refleja el esfuerzo. Hay que empezar a premiar el esfuerzo, porque el esfuerzo se transforma en meritocracia y el esfuerzo se transforma en responsabilidad individual. Muy bien. Por lo tanto, premiando el esfuerzo dentro de un contexto, como Marco decía, semi-competitivo, podemos tener un enfoque centrado en soluciones basadas en neurociencias en la escuela. Muy bien, entonces hemos tenido la posibilidad de conversar con dos especialistas en el área de las neurociencias, también de la psicología aplicada al proceso de aprendizaje. En este sentido, se ha reflexionado sobre aspectos muy importantes que tienen que ver con el funcionamiento del cerebro, la plasticidad, también cómo promover entornos que sean significativos para el desarrollo de los procesos de aprendizaje, cómo se deben cambiar los modelos tradicionales centrados en la repetición, en la duplicación de la información, cómo la evaluación también debe cambiar, cómo generar soluciones que sean positivas, estimuladoras en el orden motivacional, afectivo, para que genere un ser más integral. Yo pienso que ese es un reto que hoy tenemos todos los profesionales, también los padres, también los administrativos, porque estamos hablando del desarrollo integral del ser humano. Entonces, para concluir, yo quiero darle las gracias a mi compañero Marcelo, a mi compañero Marco, y decirle algo: que la educación tiene la responsabilidad de formar un hombre para la vida, no dejarlo debajo de su tiempo, sino ponerlo por encima de su tiempo para que flote y pueda responder a las necesidades y a las situaciones que el futuro le va presentando. Recuerden que estamos, como dice Bauman, en una sociedad líquida donde todo cambia muy rápido, y nosotros tenemos que estar al tanto de los cambios que se generan para también formar a nuestros estudiantes sobre esos cambios y esas necesidades que al final van a hacer que se cambie el futuro, pero también el presente de una sociedad. Recuerden, de una buena educación también depende una buena sociedad. Muchísimas gracias y nos vamos a estar encontrando en otro encuentro que le informaremos para seguir debatiendo sobre estos importantes temas que hoy tienen que ser parte del desempeño profesional para formar a hombres más integrales para nuestras sociedades y para tener un hombre global en un mundo que hoy es globalizado. Muchísimas gracias y nos vemos en otro encuentro.